Pasado 7 de octubre, ayer se cumplieron 3 meses del ataque terrorista salvaje de Hamas sobre Israel y ahora el alerta en diferentes países. Allí vemos las imágenes de cómo Israel abatió a uno de los jefes de Hezbollah. Vamos a hablar con Carlos Gurevich. Carlos, buenas tardes, ya entiendo que buenas noches para vos en Israel. ¿Cuál es el impacto de esta noticia y sobre todo el alerta en la zona? Hola, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, el impacto es muy grande, ya que Al-Tawil era el número uno, por decirlo de alguna manera, como el jefe de todos los operativos militares que tenía Hezbollah en el norte de Israel. O sea que la persona encargada de todo lo que tenía que ver con operativos de tirar misiles contra bases de Israel, contra casas en el norte de Israel y un poco más allá, que está un poquito más allá que la frontera de Israel, él tenía a cargo todo el operativo. Ahora, este mensaje viene a contradecir algo que se venía estando hablando, que era, por un lado hablamos, quién es un poco menos que el que le sigue, es Nasrallah. O sea que no quedan muchos más para seguir. Y de alguna manera este alto miembro de la unidad de Hezbollah venía a poner de alguna manera a todo el equipo de terroristas de Hezbollah como una única manera de decir, señores, nosotros estamos frente a una guerra total, y aparentemente vamos a ir a un poquito más. Israel está dispuesto a un poquito más, ellos también, y de ahí veremos hasta dónde va a estar esta guerra que de alguna manera preocupa a toda la población que está en el norte de Israel. Estamos hablando, Carlos, de dos fronteras que son calientes, ¿no? Hablábamos desde hace 3 meses en la zona suroeste con respecto a la Franja de Gaza, pero ahora se suma la frontera norte, ¿no? Con el Líbano, cercanías con Beirut. Y te pregunto, ¿no? Por el alerta, la amenaza de una potencial represalia. Bueno, la represalia está siempre presente, y es más, puedo decirte que hace un rato acaban de informar en el noticiero central de Israel que uno de los principales miembros también de Hamas en Siria también fue abatido. O sea que por un lado en el norte hay una seria operación de guerra, por otro lado en el sur hay una reorganización del ejército de Israel, lo que va a permitir a dos, tres cosas. Uno, que la Fuerza Aérea de Israel se pueda dedicar a atacar en otros lados, ya sea el norte en Líbano y el norte de Siria. Segundo, la operación de Israel va a salir del sur de Gaza y se va a tener que retirar porque ninguno de los dos objetivos han sido cumplidos todavía, ni siquiera han sido podido liberarse de Hamas y destruirlo como se dijo al principio, cosa que se puede hacer siempre y cuando tengas como mínimo a los 132, si no me equivoco, 132, 136, perdón, miembros de secuestrados que están dentro de Gaza, sobre los cuales hay una gran población, o la mayoría de la población de la sociedad israelí, que se ha presentado en contra de lo que es el primer ministro, diciendo vamos a tratar de salir y veremos qué es lo que pasa, porque esta noche está llegando Biden, el representante de Biden, que es Blinken, que llega a Israel, y ahí veremos cómo sigue la historia, exactamente. Y además, tengo entendido, porque me han mostrado unos videos, en Uruguay, que también hubo un vuelo en el que se vieron algunas Sí, imágenes en en Punta del donde se Este. podían ver. En Punta del Este, si En Punta parece, del Este, lo exacto. compartimos. Este es el avión, ¿no? A La ver, avioneta ahí está, se ve. Hamas igual ISIS igual terror. Esta avioneta que sobrevoló las playas de Punta del Este para que quede claro, ¿no? En este caso, que Israel enfrenta el terror de grupos terroristas en toda la zona. Y exactamente, es una manera de decirle a todo el mundo, miren, no es solamente el terror que hay en Israel, es un terror que va a parar en distintos lugares. Hay amenazas en Europa, hay amenazas en Estados Unidos, y sé que hubo también durante la semana pasada que estaban los En Juegos Argentina. Macabeos, en Argentina también. O sea, de alguna manera los terroristas tienen distintas fuentes y de alguna manera quienes los representen en distintos lugares del mundo, y hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento uno puede encontrarse con alguna situación
que puede ser no muy desagradable. El arma más peligrosa en este caso, Carlos, es el terror, ¿no? La parálisis, en especial de la vida cotidiana, ¿no? De la sociedad. Y lo decíamos ayer, 7 de enero se cumplieron 3 meses del salvajismo, ¿no? Del ataque terrorista de Hamás sobre Israel. Decías más de 130 rehenes que aún no vuelven a sus casas. ¿Cuán paralizada está la sociedad de Israel teniendo en cuenta este terror y esta amenaza latente? Bueno, hay que decir que hay como 2 o 3 Israeles. El primero está el público que está abocado a simplemente liberar a los secuestrados. Hay todo un público que está solamente dedicado a eso. Hay un segundo público que es los soldados, que son los que van y vienen con respecto a Gaza. Y lo tercero es los que no están entre el norte y el sur, son los que están en el medio, que de alguna manera intentan de tener algún tipo de vida más o menos normal, siempre y cuando no sea que vos tengas en tu casa algún pariente que haya llegado del sur de Gaza o que esté del norte de Gaza. Entonces, de esa manera, toda la sociedad israelí está como medio desarmada, diría yo, tratando de recomponerse y tratando de volver a una situación en la que se pueda estar en un estado normal, cosa que no va a ocurrir hasta que no lleguen todos los secuestrados. Y esto es un gran síntoma que hoy pide la sociedad israelí. Primero los secuestrados y luego Hamás. Al principio habían dicho primero Hamás, después los secuestrados. Hoy, lamentablemente, no quedan más vueltas que darle al sistema la vuelta a los secuestrados para sacarlos de Gaza, los que se puedan salir vivos lo antes posible. Recién mencionabas el arribo de Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, a la zona, ¿no? A Israel. Te quería preguntar, Carlos, por el apoyo que está recibiendo el país con respecto a Estados Unidos, principal aliado histórico, ¿no? De la Casa Blanca de Israel y sobre todo de la Unión Europea, a partir de algunos mensajes o emisarios que ponían en duda la capacidad de Israel de poder controlar la zona, no solamente de Israel, la frontera norte, sudoeste, sino también la relación y los vínculos con los estados o países que se encuentran alrededor. Bueno, hay que decir que en principio Estados Unidos sigue dando apoyo. De alguna manera Blinken viene a decir, señores, esta parte del ataque al sur de Gaza debe darse por terminado, empiecen a recorrer para atrás un poco las fuerzas. Con respecto a Europa, Europa tiene distintas versiones. Hay versiones que hay a favor de Israel y hay otras como en España, que por ejemplo el primer ministro Sánchez se ha desplegado de manera total, en la que ha quedado muy en claro que queda a favor de Hamás, o por lo menos, si no lo dice abiertamente, lo dice de manera escondida. Implícita, sí. Claro, de alguna manera queda implícita. Creo que la mayoría de los primeros ministros, llamemos Macron, el primer ministro de Gran Bretaña, mismo la de Italia, que estuvo aquí también al principio de la guerra, 7, 8, 9, claro, todos esos, todos pasaron primero de gran apoyo y luego mantenerse en silencio. ¿Por qué? Porque saben que hay mucha población árabe viviendo en Europa y que finalmente, llegado el día que tengan que ir a votar, esos van a votar a favor o en contra de ellos. Y eso es muy importante en ese sentido. Fundamentalmente hay que decir que en todo el mundo hay un gran acto de judiofobia, para decirlo de alguna manera, donde se percibe que hay cierta búsqueda de atender a los judíos, buscarlos, perseguirlos, etcétera, etcétera, pero hay que decir que la mayoría de los habitantes de Europa Occidental y de Estados Unidos, y lo mismo en Latinoamérica, la mayoría está todavía muy lejana de todo este tipo de cosas. Son grupos muy minoritarios los que se producen y concentran este tipo de información. El paso del tiempo, Carlos, por lo que te escucho, ¿no?, hace mella inexorablemente en la contundencia que recibiera Israel del mundo occidental, ¿no?, de las democracias occidentales, liberales del mundo, ¿no? Y quizás con la extensión del conflicto y la sumatoria quizás de otros focos, ¿no? Zona norte, Líbano, qué sucede con el resto de los países de la zona, termina haciendo quizás mermar ese apoyo inicial. Bueno, en una parte sí y en otra parte no. Israel se defiende como puede y lo hace con el mejor ejército que tiene. Y el ejército está formado por los hijos de nuestros hijos.
por mis propios hijos, por los hijos de los vecinos. Todos enviamos a nuestros hijos, a nuestros queridos seres a combatir, y de alguna manera, independientemente de lo que puedan decir en Europa, en Estados Unidos, mismo en Uruguay, donde han mostrado cierta presunción de mostrar que hay un error en conceptuar que jamás pueda ser un ente de liberación, cosa que no lo es. La realidad es que Israel va a defenderse lo mejor que pueda, y lo va a hacer en base a las estrategias que tenga desde el punto de vista militar y del apoyo que tenga el pueblo. El pueblo quiere que regresen los secuestrados. El ejército quiere eliminar a Hamás. Si no se pueden las dos cosas juntos, habrá que hacer primero secuestrados, después Hamás. Hablando de apoyos, ¿no, Carlos? Mencionábamos al primer ministro, en este caso, previo al conflicto, al ataque terrorista del 7 de octubre, con una grieta, ¿no?, que había en Israel, teniendo en cuenta las divisiones políticas, judiciales, en los medios de comunicación incluso, que después fueron subsanadas cuando el objetivo común fue único, ¿no?, la unidad nacional. Pasados 3 meses de ese ataque terrorista y la unidad nacional que consiguieron frente a un único objetivo, ¿cómo está ese apoyo de Israel, de los israelitas, frente al primer ministro? Bueno, hay que decir que hay dos tipos de apoyos. Están los que estaban con Bibi antes del 7 de octubre y están los que están después. Hay una parte que sigue apoyando a Bibi Netanyahu de manera total, pero se han visto reducidos en muchos mandatos, que hoy fueran las elecciones, y están los que están a favor de la solución de sacarlo. Hay quienes dicen hay que llamar ya a elecciones. Independientemente de lo que pase en el mundo y lo que apoyen otros países, hace falta otro gobernante que nos saque de este atolladero, y la verdad es que es muy complicado. Lo que más se escucha en realidad es a la gente pidiendo traigan de vuelta a los secuestrados. Todo lo demás no importa. Y sobre Hezbollah, ¿no? Hablamos de otro grupo terrorista que azota y acecha a Israel desde hace décadas. ¿Cuál es el verdadero poderío que tiene en la zona? Me refiero a los apoyos financieros y hasta políticos. Bueno, la parte política, hay que decir que Hezbollah tiene dos elementos. Un elemento que es militar y un elemento que es político. Ya que por un lado, ellos atacan al norte de Israel, pero al mismo tiempo en la política dentro del Líbano se sienten como perseguidos, porque nadie quisiera ver lo mismo que ha pasado en el norte de Gaza que ocurra en Beirut. Claro. No es lo mismo. Y lo segundo, la parte financiera, hay que decir que hay grandes cantidades de dinero que se mueven, especialmente también desde la triple frontera, que llegan hasta Gaza y que de alguna manera contribuyen a financiar. Pero fundamentalmente quienes están detrás de todo esto siempre es Irán. Irán es el que está moviendo todos los hilos para que de alguna manera esto se mueva de manera tal que Israel se vea todo el tiempo en persecución, en buscar todo el tiempo la solución para solucionar este problema, tratando de que la situación se lleve casi 40 kilómetros más al norte de donde está la frontera con Israel, pasado en lo que se llama el río Litani, que sería una situación de casi 40 kilómetros, que permitiría, qué sé yo, de alguna manera no tener a los misiles encima. Quizás a 40 kilómetros es más fácil. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos y te mandamos un fuerte abrazo en este momento. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Volvemos a los temas domésticos de la Argentina, del conurbano bonaerense y, lamentablemente, nuestros temas